Hola, buenos días. Hola, hola, ¿cómo vas? Bien, ¿y ustedes cómo están? Súper bien. Es que yo no estaba segura si sí había clase, yo. Porque estamos acostumbrados a la universidad pública donde la primera clase no se asiste y la última no se da, ¿o qué? No, 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 sí, aquí no me acordaba si había, o sea, si había última hoy o no. Sí, ya. Hoy básicamente nos conectamos para hacer como el recuento, para hacer como el cierre. No va a ser una sesión muy larga ni con muchas actividades, porque pues ya hoy básicamente la dedicamos a cerrar el espacio, porque alguien, por si tienes algún texto que queramos revisar, mirar como, como último ejercicio, pues estaremos en la jugada con eso. Pues, o sea, yo pasé uno la vez pasada, pero no lo he arreglado, no he tenido tiempo, perdón. Es que Ah, yo soy muy lenta escribiendo, pero pues yo tengo más textos si quieren. Si no, ¿tienes algún material que quieras que revisemos? Claro que sí. Creo que Mirellita está diciendo algo por allá desde la biblioteca. Mirellita se perdió la señal. Algo pasó. Sí, sí está. Ah, no, ya ahí está, mírala, ya regresó. Ah, bueno, creo que el micrófono está abierto y ya está. No, ya está Laura Galeano ya se está conectando. No Listo. es Laura Geraldine. Claro que sí. Gemorita nos envió un correo, perdón, un WhatsApp, donde dice que no se puede conectar hoy porque le surgió otro compromiso. Bueno, bueno. Miandro, ¿tenemos algún... Hoy hacemos clínica con algún texto o cómo va a ser? Si tenemos alguno de los que estén aquí conectados con algún último texto que queramos revisar, con la versión corregida de algún texto que hayamos revisado, podemos abrir ese espacio. Básicamente el espacio de hoy pues era como para hacer como recoger la experiencia, contarnos qué tal habíamos estado, nos habíamos sentido, cómo nos había apoyado esto en nuestros ejercicios de escritura. Eh, pero pues no tenemos un espacio como dedicado para dejar tareas, pero podemos revisar también como si tenemos textos ya finalizados, a ver qué tal. Les extendemos la pregunta a Edgar, a Laura y a Claudia por si tienen algún texto que queramos mirar en la sesión de hoy donde ellos hayan podido ya aplicar los cambios o aplicar las sugerencias que se han dado en las sesiones anteriores sobre sus textos. Claudia nos compartió su texto en el chat y Sí, tiene la manito levantada, entonces adelante, Claudia. listo. Hola, pero pues como yo les dije, este es otro, no el que yo les había mandado la vez pasada y no está corregido. Entonces, Ah, si bueno, quieren, listo.
Vamos a darle una miradita entonces a este. Están en el de grupo de territorios mientras. Que sí. Voy a abrirlo aquí por un ladito. Listo, voy a hacer rápidamente, voy a subirlo rápidamente aquí a la carpeta compartida para que lo podamos ver desde ahí. Y ya te pido entonces para que nos hagas la lectura y vamos viendo entonces dónde hay que atender algunas cositas de ese texto. Oigan, aquí están los ejercicios. Listo, les comparto aquí la pantalla completa. Claro que sí, listo. Entonces, Claudia, ¿nos quieres apoyar con la lectura para ir entendiendo qué es lo que estás tratándonos de contar acá? Y yo voy viendo si lo que vas leyendo va coincidiendo entonces con, digamos que la estructura escrita, con la puntuación, eso. ¿Listo? Dale, entonces lo leo yo. Listo. Dice, mi abuela era una mujer callada, reservada, casi nunca hablaba de su pasado. Sin embargo, había una historia que siempre me contaba mientras me daba purgantes, cosa que hacía constantemente. Me contaba la historia de Eduardito, su niño muerto. Era un niño hermoso, me decía. Se parecía al niño Dios. Tenía el cabello crespito y mono y los ojitos eran claros. Y cuando terminaba esa frase, yo me imaginaba que los había heredado de ella y se miraba color avellana. Era un niño muy inteligente, continuaba ella. Tenía una olla pequeñita con la que siempre jugaba y siempre me decía, agüita, mami, agüita, mientras me alaba la falda para que se la entregara y cuando yo se la daba, él corría al arroyo que quedaba frente a la finca por agua. Entonces se devolvía riéndose y cuando llegaba ya no quedaba casi nada de agua, pero a mí me gustaba verlo reír. En ese punto de la historia yo podía ver en sus ojos cuánto lo extrañaba, porque aunque hubiesen pasado tantos años, se notaba lo mucho que aún pensaba en él. Entonces venía la segunda parte de la historia, la de las lombrices. Me narraba el día entero porque no bastaba solo con nombrarlas, era necesario que me contara todo, porque no solo los gusanos le habían perdurado bajo la piel. El niño había llorado toda la mañana. Mamita, le decía entre lágrimas, pero ella estaba tan ocupada con otros 5 niños y la hora del almuerzo que no podía detenerse a prestarle toda su atención. Luego habían llegado los trabajadores hambrientos buscando comida y los niños a los que el llanto se les contagia. Estaban todos, estaban todos a los gritos y el peor era Eduardito que no se calmaba. Entonces, frustrada y agitada con todo, reclamándole algo, le dio una palmada en la pierna y al niño y lo sentó a que comiera en silencio con los demás. Mi abuela nunca me pegó y creo que a ninguno de sus hijos después de aquel día. El bebé se sentó y comió para luego vomitarlo todo. Fue ahí que mi abuela se dio cuenta que algo realmente no estaba bien. Lo llevó al boticario. No sé si solo no existía un médico o no tenía para pagarlo. Tampoco hubiera podido cambiar nada. Eduardito estaba lleno de parásitos y para la noche ya había muerto.
Cuando mi abuela llegaba a esta parte de la historia, sus ojos se veían cristalinos, encharcados, pero nunca lloraba. Tal vez tragarse el dolor era su forma de sobrellevarlo. Luego, tomaba aire y me decía, cuando volvimos a la casa, le di el remedio, pero las lombrices comenzaron a salirle por la boca, la nariz y los oídos. Incluso creo que mencionaba los ojos. Yo la creía loca, desquiciada. A nadie se le iban a salir las lombrices por la nariz y dejaba de prestarle atención. Años después, en clase de microbiología en la universidad, el profesor habló de las lombrices. Ascaris dijo que se llamaban, y en casos extremos salían por la nariz y por la boca. Y mientras él seguía con el monólogo de cómo se contagiaban por la boca, de cómo se contagiaban por agua, tierra o materia fecal infectadas, yo pensaba en mi abuela, en el niño de las lombrices y en que ella decía la verdad, que no estaba loca y que yo había sido igual de injusta al no creerle. Aquella tarde cuando llegué a mi casa sentía empatía y culpa por igual, quizás más culpa por ella y por el niño al que se le habían salido las lombrices por no haberle creído. Creía que debía resarcirme como si una disculpa o un acto que pidiera perdón pudiese salvarlos a ambos o a los tres. Así que esa misma tarde, en un impulso de algo que no comprendía, decidí mudarme a la finca. Mi madre me dijo que estaba loca, que era una desquiciada y una insensata. Me preguntó si acaso no sabía que la casa apenas se sostenía en pie, pero no me importó. Necesitaba resarcirme. Necesitaba pedirles perdón por no haberle creído a mi abuela cuando me contó su historia, casi de la misma forma en que ella no había creído que él se sentía verdaderamente mal. La culpa es un sentimiento poderoso, sobre todo cuando la llevas en la sangre. Sabía que mi abuela también la sentía y que por eso aquella era la única historia que me contaba, porque al recordarla, la revivía y se mortificaba. Antes de salir de mi casa, con mi madre gritándome, me acerqué a mi abuela, que como siempre estaba sentada, y me perdí, estaba, Es de que mi abuela, que como siempre estaba sentada en su sí, en mesita, su mecedora, mirando un punto fijo en el infinito, hacía, en el infinito. Hacía mucho tiempo que había dejado de hablar. Le susurré al oído que iba a buscar a Eduardito. No sé si me escuchó. Quizás ella también creería que yo era una loca. Pero por un segundo, antes de besar su frente y marcharme, creí ver que sus ojos se hacían cristalinos. Cuando llegué a la finca, supe que mi madre tenía razón. Si no me mataba el frío, lo haría el techo que amenazaba con caerse. Aún así, preparé como pude la única habitación medianamente apta para vivir y en el corredor, afuera, frente al arroyo que para mi fortuna aún no se había secado, hice un altar para el niño Dios. Los primeros días no pasó nada, solo vacas perdidas mugrientas y el aire filtrándose por las paredes agrietadas, y yo cada día prendiendo velas a la imagen del santito con rizos dorados y ojos color miel. Así pasó una semana antes de que finalmente lo viera. Era apenas una sombra bidimensional moviéndose por las paredes y escurriéndose como un insecto que huye al ser visto. De alguna forma sabía que era él, el niño de las lombrices. No podía ser otro fantasma. La primera vez que lo vi, cuando percibió mi mirada, se quedó quieto como una lagartija lista para correr y en un descuido eso hizo. No sé si corrió o solo se esfumó. Desconfiaba de mí, me lo tenía merecido. Yo había desconfiado de él. Fui hasta el altar y encendí otra vela. Pensé en la mejor estrategia para acercarme. Tenía mis dudas. Había buscado un niño fantasma, pero se me ocurrió que tal vez le gustaría una ollita de aluminio como la que me contaba mi abuela. Fui al pueblo y compré una. Al regresar me senté en el corredor con la olla a mi lado esperando que apareciera. No llegó. Pero en la noche mientras dormía, el ruido metálico de la olla contra las baldosas me despertó. Salí corriendo de la habitación hasta el corredor alumbrando con mi celular y allí estaba la pequeña sombra. Había adquirido una dimensión más. Corrí hacia el arroyo. No sentí temor, por el contrario, tenía alivio de haberlo encontrado. Fui y encendí otra vela más en el altar. Con el paso de los días, el niño fantasma comenzó a confiar en mí y parecía más
y aparecía más seguido, ya no solo en las noches, y siempre tomaba la olla y corría hacia el arroyuelo. Muchas veces se desvanecía en el trayecto, pero a medida que pasaba el tiempo, lograba llegar nuevamente hasta el corredor con la olla casi vacía, emitiendo sonidos que yo creía interpretar como un agüita tita, agüita. Tal vez yo me inventaba los sonidos, o tal vez eran reales, y él creía que yo era su tía. Con el tiempo, el niño fantasma también se iba transformando. Dejó de ser tan solo una sombra para transformarse en algo parecido a un bebé desenfocado. Yo sabía que tenía 2 años cuando murió, pero a pesar del desenfoque podía ver las lombrices saliendo por su boca y su nariz, como había dicho mi profesor, y por sus oídos y sus ojos, como me había dicho mi abuela. Me sentía triste al verlas y me preguntaba si podía sentirlas moviéndose por su garganta. No tenía sentido preguntarle, tampoco hubiera podido contestar. Cuando traía el agua, que ni siquiera llegaba a un vaso, se quedaba de pie mirándome como si esperara que yo tomara acción, que hiciera algo. Entonces me daba lástima y caminábamos juntos hasta la cocina, donde yo preparaba un café con el agua medio podrida del arroyo. No quería rechazar su regalo, ya lo había traicionado una vez. Los días pasaron con el niño fantasma trayéndome agua y yo haciendo café y prendiendo velas en el altar. Comencé a quererlo, como habría sido si hubiera crecido. Quizás hubiese sido mi tío favorito, o a lo mejor ni siquiera hablaríamos, no lo sabría jamás. También con los días el niño fantasma era cada vez menos borroso, tomaba nitidez, como si hiciera más fuerte. Yo, en cambio, me sentía cada vez peor. El frío, el agua poco potable, la falta de luz eléctrica hacían que deseara regresar, pero no me atrevía a abandonarlo. Finalmente, era yo quien lo había buscado y no quería simplemente abandonarlo. Cada noche deseaba irme sintiendo las tripas doliéndome, pero al amanecer me arrepentía y me decía que solo me quedaría un día más. Estaba allí por el perdón y tenía que ganármelo. Una tarde, mientras el niño de las lombrices regresaba con la olla, la sentí subiendo por mi garganta. Eran lombrices y me asfixiaban. Eduardito ya había llegado a mi lado, me observaba, estaba tímido y sin áscaris que salían de ningún lugar. Mi abuelita tenía razón, se parecía al niño Dios, al menos eso sí se lo había creído. Muy, muy, muy poderoso este texto. Yo sé que, o sea, yo sé que le faltan cosas, es que yo tengo un problema y es que yo escribo y después me da mucha, no sé, resistencia a reeditar, entonces es como eso, pero Pues está muy completo, está muy completo. Entonces, permítame que me está sonando por aquí el celular, entonces tengo que dejar por aquí una notica. Pues claro, yo siento que el texto está muy completo, o sea, está eh, muy pulido. No es una cosa de que necesite mucha edición. Hay algunos aspectos se me perdió aquí la compartir la pantalla. Hay algunos aspectos que hay que atender como para hacerlo más fluido. Es decir, esto como primer borrador de un texto está muy bueno. Habría que tomar una decisión sobre cómo vas a mostrar los textos, los diálogos, ¿sí? Esta forma de mostrarlo entre comillas y con cursiva, o comillas o cursiva. Realmente la cursiva no se necesita. Entonces yo sugeriría usar solo las comillas y mantenerlo durante todo el texto. Aunque en español la convención es que las comillas, lo que se pone entre comillas, son los diálogos internos que suceden en la cabeza de los personajes, no lo que están vocalizando. Lo que están vocalizando se marca con las rayas. Pero eso depende también como del estilo en el que uno decida marcar los diálogos, que puede ser un estilo directo, ¿sí? Usando rayas, un estilo directo como reportado, ¿sí? Dijo que tal y tal cosa, ¿sí? Podríamos hacer un estilo indirecto, que es más o menos como lo que está sucediendo aquí, y para eso no se requerirían las comillas.
o un estilo indirecto libre, que ya sería como empezar a mezclar lo que dice el narrador con lo que dicen los personajes. Y eso es un recurso bastante interesante, pero pues requiere un poquito más de trabajo de edición. Yo que te sugiero con un texto como este texto está muy completo. Yo te sugeriría que efectivamente lo dejes reposar el tiempo que consideres pertinente, pero que, por ejemplo, yo creo que este cuento eh, podría empezar cuando el niño toma otra, como una tercera dimensión. Con el paso de los días, el niño fantasma comenzó a confiar en mí. Aparecía más seguido, ya no solo en las noches, y siempre tomaba la olla y corría hacia el arroyuelo. Muchas veces yo creo que que el cuento empieza por aquí. Deberían, pues, como, ¿te acuerdas que hemos mencionado las estructuras? ¿Sí? Aquí nos estás contando el cuento de inicio a fin de manera cronológica. Y yo creo que para surtir un efecto, digamos, como de mayor potencia en el texto, yo te sugeriría iniciar la narración donde el niño toma una tercera dimensión, ¿sí? O sea, ya estás anunciando que hay un fantasma que va a tomar una dimensión diferente. Y luego ir pasando a la memoria, que eso, yo me imagino que habrás leído, no sé, te pregunto, ¿has leído los cuentos de Samantha Schweblin? Creo que tú los mencionaste el otro día, ¿cierto que sí? Pues yo no la mencioné, pero sí la he leído a Samantha. Yo creo que los cuentos de ella te podrían apoyar bastante. Y hay otra autora, que ya voy a llevar el libro que lo tengo por aquí, lo leí hace poco, que es esta, Magalí Echevarne. Mírate, es esto. Se llama La vida por delante. Eh, Son unos cuentos también, y la clave con la estructura del cuento, porque aquí está todo completo para la estructura del cuento, es poder entregar lo que está pasando, que en este caso las acciones que suceden es, em, el personaje se muda a la finca y, y está en riesgo de morir por los parásitos, ¿sí? Pero todo lo otro son recuerdos, ¿sí? De pronto hay un momento donde uno no sabe si eso hace parte como del presente que va transcurriendo, y es el momento de la universidad. Pero creo que todo eso podría mencionarse como algo que pasó y vuelves al presente, donde ya la situación está, o sea, el presente es a partir de el fantasma cobra tridimensionalidad y te sigue trayendo agua hasta, yo no sé si eso se dice contagiarse o hasta infectarse de parásitos. Eh, y los otros momentos son momentos del pasado. Yo creo que está muy completo. Como te digo, está claro como los elementos que traen ahí. Eh, Siento que hay varios aspectos simbólicos que podrían tener más fuerza, y es el asunto de la abuela no ve con claridad o no le cree al niño que está mal, ¿sí? Hasta que ya es demasiado tarde, ¿sí? Pero no es porque no le crea, es porque no sabe, ¿sí? Y es lo mismo que sucede, es como no le crees a la abuela porque no sabes que ese tipo de cosas sí podrían pasar, hasta que tal vez ya es demasiado tarde, ¿sí? Y ese demasiado tarde puede ser porque la abuela, por algún motivo que está viviendo allá, ya está en sus últimos días y eh, hay algo ahí que podría tener más poder simbólico, ¿sí? Eh, Esto también tiene mucha fuerza, que ya lo habías traicionado al no creerle a la abuela,
y no recibir el agua sería traicionarlo una vez más. El final me parece muy poderoso. Yo siento que aquí hay mucho poder, o sea, y tal vez esta sea tu oportunidad para que puedas explorar cómo hacerle edición al texto. Es decir, aquí el texto está muy chévere, como texto está muy chévere, como narración está chévere. ¿Qué creo que podrías trabajar? Podrías trabajar en convertirlo en un cuento ya que tenga como méritos de publicación, que puedas hacer una narración que inicie in media res, vaya a los aspectos del pasado y puedas darle como esa caída o ese final con esa caída del personaje y que tú puedas hacer con la conexión de los elementos simbólicos entre lo que le sucedió al niño de la narración de la abuela y lo que está sucediendo en ti al mudarte a esa, contigo en el personaje, pues al mudarse a la finca que se está cayendo. Hay algo que no me queda claro y es, por ejemplo, en lo que cuenta, sí. Ya, es una historia que siempre me contaba mientras me daba purgantes. Claro, aquí estás haciendo un recuerdo de cuando tú eras niña, ¿sí? Un recuerdo de cuando tú eras niña y la importancia de este asunto. Ella te daba los purgantes, pero te contaba la historia del niño que por no tomar los purgantes falleció. Hay unas cositas ya de forma, como pues un par de tildes, algunas cositas ahí. Uno está acostumbrado a escribir universidad con mayúscula, pero la verdad es que universidad solamente lleva mayúsculas si uno hace parte de la organización, de resto no. Los nombres científicos se escriben en cursiva, ese tipo de cosita. No necesitas comillas y cursiva para la voz del personaje, pero ya es una decisión de cómo quieres que vaya. Si quieres que sea un directo, el directo tipo reportado con el uso de las rayas, porque esta forma con las comillas es propia del inglés y en español se puede confundir con lo que el personaje está pensando. Cuando leemos muchos textos traducidos del inglés, se nos pega un poquito la manera en que los autores ponen los diálogos de los personajes, que es efectivamente de esta manera. Cuando veas por ahí algunos que escriben propiamente en español, vas a notar la diferencia en que lo que es hablado, ¿sí? Usan rayas, es decir, lo que tiene voz, usan rayas y lo que es en el pensamiento se usa entre comillas. Esa es como una de las convenciones ahí. De resto, es un texto muy poderoso y muchas felicitaciones porque es un gran texto. Gracias, Andrés. No, o sea, igual en el pasado también me dijeron como que mirara, empezarlo como más por el final y todo, entonces voy a mirar esos textos. Algún día. Sí, lo que pasa es que yo digo una cosa y con alguien lo estaba hablando esta semana y es el tema, lo estaba hablando con una amiga de otro taller con la que me encontré esta semana. Y es que a veces uno no tiene la distancia emocional con el texto y es una pregunta que yo hago de cierta manera también como para poder aterrizar y serviría mucho también como hoy, día de cierre de taller, y es ¿a quién le responde este texto? ¿Sí? Es decir, ¿a quién le tiene que rendir cuentas? Y te hago pues esta pregunta como ejemplo aquí con esto. Y la respuesta puede ser como así que a quién le rinde cuentas este texto, a quién le tiene que responder. Resulta que a veces los textos o la función de la escritura es una función catártica. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que nosotros traemos como peso emocional o peso afectivo en nuestro subconsciente aflora a través de lo que nosotros escribimos. Esto por algo que nadie nos podría también, y ahí podríamos hacer todo un taller paralelo o derivado de esto, y es que la palabra pues es la puerta de entrada a el subconsciente o a los otros niveles de conciencia, llamémoslo así.
Esos otros niveles de conciencia, si nos vamos por la parte más académica, podríamos llamarlo subconsciente, y al otro más profundo, el inconsciente. Y lo que está ahí guardado es lo que nuestro cerebro va recogiendo de las cosas que nos pasan, de las historias que oímos, y la manera de acceder a esos espacios es a través de la palabra. Por eso, cuando escribimos, conectamos tanto con lo que está guardado en esos espacios, y es la razón por la cual la escritura responde precisamente a esa función catártica y nos permite liberar o quitarnos pesos de encima o cosas que estamos guardando emocionales o afectivas o que no hemos resuelto en nuestro subconsciente. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿a quién le responde este texto? ¿Le responde a tu subconsciente? Si le responde a tu subconsciente, va a ser muy difícil editarlo. Y es lo que nos pasa a muchos, a mí me pasa un montón cuando escribo un texto, y es que todavía estoy demasiado cercano al momento de escritura del texto. Por lo tanto, lo percibo como catártico, lo percibo como que hay una emoción que estoy comunicando ahí, a veces no de manera textual, ¿sí? Si yo hubiese escrito este texto, yo te diría, pues puede que yo no esté, no haya sido real la historia de mi abuela con el niño de las lombrices, pero yo sí quiero contar ahí la historia de un familiar que falleció y la estoy, digamos que, maquillando con esto. Entonces, tal vez estoy muy cercano todavía con lo que plasmé en el texto y me hace falta un poco de distancia emocional. A eso lo llamamos desprendimiento del texto, o lo llaman otros autores desprendimiento del texto. ¿Para qué sirve eso? Para que nosotros podamos mirar el texto y entender que ese texto le responde solamente a sí mismo, y que nosotros como escritores o como autores somos un instrumento para que ese texto llegue a su mejor versión posible. Entonces, se necesita a veces algún tiempo que sea posterior al proceso de escritura y que dé la distancia necesaria o el desprendimiento necesario para poder asumir ese texto sin que a uno le duela, sin que uno diga, no, es que, pero es que si yo escribí este párrafo, ¿por qué lo voy a borrar? Ese es cuando uno se hace esas preguntas, aún no tiene todavía resuelto el tema del desprendimiento del texto. Y es necesario para poder, digamos que, proceder a un proceso de trabajo con un editor o presentar pues como un concurso para publicación. Esa parte con el texto, digamos que a mí personalmente me cuesta siempre bastante, porque como les mencioné ahorita, los textos siempre cumplen esa función primaria de ser catárticos, de ayudarnos a procesar o a elaborar o a tramitar las emociones y todo lo que nosotros estamos percibiendo todos los días. Entonces, quédate con esa pregunta, ¿a quién le responde este texto? Y para los demás que están presentes aquí en la sesión de hoy, ya voy a volver aquí a la llamada con ustedes. ¿Quién más tenemos por acá? A Edgar, a Laura, a Marcos, Yaya también, y a los compañeros del colectivo, obviamente. César por aquí deja un mensaje en el chat, dice, el texto puede motivar varias lecturas sin que a veces sea propósito del autor. Exacto, sí. A veces los autores, como esos textos van respondiendo al subconsciente, a veces el autor pone en el texto cosas que ni siquiera se da cuenta que estaba diciendo. Adelante, César. Algo pasó, yo no estoy oyendo, algo pasó por aquí. César, no se está escuchando. Tenés el micrófono abierto, pero no se está escuchando. No sé qué pasaría. César, no se alcanza a oír. Algo pasa que no se oye. Algo le pasó a ese micrófono. ¿Ustedes alcanzan a oír a alguien que nos ayude allá? No, mira, Claudia dice. No se escucha. No, necesitar no lo escuchamos. Algo le pasó a ese micrófono por allá. Bueno, mientras César resuelve ahí el tema del micrófono, Claudia, ¿te queda claro el tema de lo de la distancia con el texto, el desprendimiento y de pronto cómo eso puede ayudarte al proceso de edición?
Sí, o sea, sí, no, yo te entiendo lo que me estás diciendo. De hecho, el texto es viejito. Hace mucho no lo leía, entonces por eso estaba como, entonces sí me ha servido, sí me sirve bastante y pues así como para entrar ahí, el texto yo lo escribí porque mi abuelita sí me contaba esa historia. Y entonces ya después, cuando estaba, y también me pasó en la universidad, o sea, también cuando estoy en la universidad, y yo, ay, sí, tenía razón. Pues no me fui a una finca ni nada, pero sí. Y ya, entonces fue como unir esas dos cosas y pues ya diciéndoles algo, yo les agradezco mucho por el taller porque era una de las cosas que, pues, que quería del taller. Me gustó mucho que el nombre fuera Territorios Íntimos y escribir como desde las historias personales, porque es lo que suelo hacer, o sea, suelo coger algo que me pasó y escribo un cuento. Sí. Entonces, pues muy bacano, me ha servido muchísimo. Que hiciste la pregunta al principio, como si sí nos había servido en los procesos de escritura y eso. No he escrito, pero estoy segura que cuando lo haga voy a hacerlo como mucho más consciente y voy a tener muchas más cosas como presentes. Entonces, no, gracias. Bueno, te agradezco mucho ese comentario también. Creo que es importante también recibir ese feedback de las personas que participaron del taller. Gracias por llegar hasta la última sesión también, porque entendemos que los espacios virtuales tienen ciertas características, digamos que dificultades en cierto aspecto, y es pues la dificultad de la permanencia, que a uno a veces le salen otras actividades, o que a veces uno está en simultáneo haciendo una cosa y conectado escuchando el taller. Entonces también eso es reconocer esa disposición y esa apertura para recibir todo lo que estábamos compartiendo acá. César, ¿te funciona el micrófono ya o...? Ahora sí, ahora, Eso, claro que sí. ahora sí me escuchan. Bueno, sí, no, es que pues decía yo que el texto podía sugerir varias lecturas. Entonces, a ver, yo creo que todos en Bogotá, bueno, en Medellín, en varias regiones del país, hay una conciencia colectiva con respecto al ritual del Divino Niño. El texto podía sugerir eso, ¿sí? O sea, de hecho en Bogotá hay un 20 de julio de la iglesia del Divino Niño, yo sé que en Medellín y varias regiones que también, de hecho hasta coloquialmente se habla del Divino Baby. Entonces, eso podría ser que ese texto, por eso yo anteriormente decía, ese texto, obviamente haciéndole pues todas las acotaciones o teniendo en cuenta las sugerencias de Andrés, podría ser un buen texto para esas antologías que se hacen a veces de cuentos navideños. Podría ser un buen texto para ese. Y lo otro que quería decir, sí, con respecto a los diálogos internos, pues sí, generalmente se utilizan las rayas que determinan si es un diálogo directo o indirecto. Pero me gusta el texto, creo que el texto se le da, tiene mucha energía, la forma como lo narras, las vocaciones o la forma vocativa como lo hace la autora, hace que uno se atraiga al cuento, viva las escenas que realmente está planteando ahí, y me parece que es un cuento que pues, es un buen, de entrada es un buen texto que habría que hacerle lo que o lo que estamos sugiriendo, y no, felicitaciones. A mí me atrapó desde el principio y creo que es un texto que permite esa facilidad de comunicar esa historia, esa anécdota, ese tema, pero también como ser parte de lo llaman el consciente colectivo de la cotidianidad en estas épocas o para este tipo de rituales religiosos. Gracias. Gran recomendación. Muchas gracias, César. César siempre con unas recomendaciones muy buenas. Sería muy chévere, por ejemplo, enmarcar eso, claro, en el contexto de la Navidad, del altar al Niño Dios. Sí, todo eso empieza a nutrir también mucho las posibilidades que empieza uno, que se presentan por el texto en sí mismo. Bueno, entonces voy a extender la pregunta a Laura Geraldine, a Edgar, a Marcos, a Yaya también, para que nos hagan, nos dejen sus comentarios, nos cuenten cómo estuvo
su experiencia en el taller, les ha servido. Esto nos puede servir o para escribir cuentos, o para escribir la historia personal, o para escribir mejores correos electrónicos. Nos puede servir para múltiples. Edgar, te escuchamos. Hola Andrés y a todos, buenos días. Bueno, yo les cuento que ha sido maravilloso la asistencia al proceso del taller. He aprendido muchas cosas. Estoy planeando escribir un libro sobre cómo vivir en el desierto. Siento que adquirí algunas herramientas que me sirven. Lamento mucho lo desjuiciado que estuve de la mitad para acá del taller. No estuve tan presente, aunque asistía virtualmente. Me pasaba lo que decía Andrés ahorita, y es que estaban otras cositas aquí que me tienen súper comprometido. Me da una pena, pero eso evitó que pudiera rematar de mejor manera el taller. Digamos que el comienzo fue muy bonito para mí, el remate no tan grato en el sentido de lo distante que estuve del proceso, pero igual traté de estar en todas las clases, y fue muy rico escuchar los textos, leer los textos que nos enviaban, bueno, los que leí, sobre todo al comienzo, y es muy grato. De verdad que quiero agradecerles a todos, especialmente a Andrés, que me sentía muy cómodo con las clases, con la forma de afrontar las observaciones, y pues qué más les digo, no, que muchas gracias por los aportes que han hecho en mi vida como escritor, que no es muy grande que digamos, pero ojalá que algún día puedan conocer el libro que pienso escribir sobre cómo vivir en el desierto. Edgar, muchas gracias por tus comentarios, por esas palabras tan generosas. Edgar, la recomendación: escribe un párrafo todos los días. Mira, tú estás diciendo, es que pienso escribir un libro. Deja de pensar en escribirlo y empieza a escribirlo. Y gracias. no se hace. Te sales ya mismo. Dices, me voy a ir a tomar un tinto a la esquina, y compras un cuaderno en la tienda de la esquina y con un bolígrafo, y empieza y le pones el título. ¿Cuál es aquí voy a escribir mi libro sobre cómo vivir en el desierto. Mañana solamente se te ocurrió una palabra, mañana pones una palabra, pero todos los días pones mínimo una palabra, y cuando tengas ritmo de poner una palabra todos los días, se te va a convertir en un párrafo todos los días. Cuando tengas ritmo de poner un párrafo todos los días, se te convierte en una página todos los días, y cuando te des cuenta, tienes un libro. Pero deja de lo voy a escribir. Ese asunto de lo voy a escribir es una de las dificultades como escritor, y yo creo que los compañeros que están presentes acá también nos podrían hablar de eso. Es una de las dificultades que se tienen más difíciles de superar, y es, uno siempre está trabajando en la cabeza y pensando que las va a hacer, cómo las va a escribir, cómo las va a contar, pero es cuestión de escribir y coger el cuaderno. Hoy pongo la primera palabra y mañana la segunda, y es cuestión de un poquito todos los días, porque la vida moderna no nos está bien a dedicarnos a escribir todo un día. No, hay que trabajar, hay que responder otras cosas, y nos toca. Ahí te cuento, fue por un cafecito y por el cuaderno a la tienda de la esquina. Andrés, muchas gracias, lo prometo que lo voy a hacer. Por ahí ya he escrito unas cositas, pero sí me ha faltado un poco más el diario, pero muchas gracias. No, con mucho gusto. Gracias por participar, gracias por poner tu energía también en este espacio. Esto ha sido un semestre completo, fueron 16 sesiones, es el equivalente de un semestre universitario. Entonces, muchas gracias a todos por poner su energía. Laura Geraldine dice por acá que fue una experiencia muy enriquecedora para ella, aprendió muchas cosas nuevas y experiencias también, espera poder estar en más talleres así. Claro que sí, ahora que mencionas más talleres así, nosotros desde el colectivo estamos haciendo nuestra proyección para el año entrante, y apenas tengamos clara una agenda de actividades, les compartimos de primera mano. Ustedes, al ser participantes de este espacio, obviamente van a tener esa
información por si quieren volver a participar. Vamos a tratar de hacer algunos espacios, queremos, mejor dicho, hacer unos espacios presenciales en la ciudad de Bogotá, sobre todo porque se vive, es una experiencia diferente el ejercicio de la práctica de escritura de manera remota a la práctica de escritura cuando uno está en presencia. Entonces, obviamente, sí, sería muy lindo que nos pudiéramos reencontrar, que pudiéramos mirar como, mira, ¿te acordás de este texto que escribí cuando empecé el taller? Mira cómo lo llevo, mira lo que he cambiado, eso también es lindo. Mirar también, compartir cosas que uno aprende a veces en otros espacios, en talleres diferentes, con otros profes, o que aprende leyendo también un texto. Esas cosas son muy especiales. Entonces, estamos haciendo nuestra proyección, César, Nadia, aquí presente, Mirellita también, saben que estamos trabajando fuerte en tener una agenda de actividades para el año entrante que podamos compartir con todos ustedes y con más personas, tanto de manera presencial como de manera remota para los que están en otras ciudades. Y bueno, y cuando esté en Medellín, Clau, te aviso para que nos tomemos un cafecito, para que echemos chisme. Hace muchos años que no nos vemos en 3D, como digo yo. Pero bueno, ahí nos seguimos en las redes, siempre estamos pendientes. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia? Ya, claro que sí, te escuchamos. Hola, buen día a todos. Ya. Bueno, para mí fue muy curioso porque inicialmente venía como presentando una situación en el medio donde me muevo, en el trabajo, y decía, yo quiero hacer algo diferente, quiero cambiar las cosas, quiero conocer gente diferente, digamos que y se presentó el taller y yo decía, oiga, qué bonito, voy a hacer algo que hace mucho tiempo quería hacer, que era eso de volver a la escritura. Y dije, no, ya voy a utilizar esta opción como para salir de esa rutina, de esto que me está envolviendo. Y fue muy lindo entrar y conocer tantas personas, ver tantas formas diferentes, aprender de personas como Pilar, como Andrés, eh, ver gente tan variada en tantas áreas, gente que se mueve. En muchos campos. Digamos que miraba yo, como no sé si se me escapa alguno, estaba Lady, Karen, Nadia, yo decía, siendo psicóloga, tan chévere que de pronto en sus comentarios, cada persona le va nutriendo y le va alimentando a uno muchas cosas. César con su amor, con su pasión por la escritura, le va enseñando a uno detallitos. Está Esteban, Gina. eh, que pese a que trabajan en otros campos también, van fortaleciendo como esos conocimientos que uno tiene. Jessica Esmeralda, eh, que pese a que es fotógrafa y hace otras cosas, entonces plasmaba sus imágenes de una manera diferente, como Camilo, que de ser dibujante de cómics pasaba a querer como enseñarnos eso, a plasmarlo en la escritura, decía él, aprendo de eso, ver a un Grimaldo que empieza a crear novelas, entonces a una Juanita, a Isaura, que siendo politóloga, llegando desde el campo de como universitario, como esa parte, entonces también nos trae una forma diferente de oír las cosas. Diana, que habla por la motivación, que tiene como objetivo lograr sus metas, que Mariana, sobre la transición que hace de su trabajo, que de ser también periodista y politóloga, también busca como alimentar esa curiosidad, decía ella. Entonces, digamos que Janet, que quiere como profundizar los viajes en el interior, entonces veía yo todas esas cosas y todo eso lo va alimentando Paula y Jen, bueno, no sé quién más se me escape, pero de todos aprendí cositas. Entonces, eso me nutría escucharlos, ver los comentarios. Eso lo iba nutriendo a uno, conocer personas nuevas, conocer
querer ya salir a la calle y como que estar mirando qué había alrededor para poder escribir sobre eso, que le volvieran a nacer a uno ideas, ir caminando y que llegaran ideas a la mente. Entonces todo eso es muy bonito y más que un crecimiento, digamos, en la parte de escritura, que creo que era el objetivo de todos, realmente Territorios Íntimos entró a mover nuestras fibras, a mover nuestras fibras y a abrir esas cosas que habíamos cerrado y que habíamos a veces hecho a un lado, entonces como que volvió a revivirnos, a tocar y a ser íntimo y digamos íntegro, o sea, a unirnos y a de no estar solos, sino acompañados y a ir tejiendo como nuevamente ideas para plasmarlas de muchas maneras y fuera de eso enseñarnos muchas cosas. Entonces sí, agradecerles a todos por tantos aportes y por haberle traído un cambio a mi vida donde había algo muy rutinario y romper esa rutina y darme la oportunidad de crecer también como ser humano. Yaya, muchas gracias por esas palabras tan generosas, por expresar de manera tan abierta lo que esto ha significado para ti. Te agradecemos muchísimo que nos des ese feedback. Es muy importante para nosotros saber, tener conocimiento de cuál ha sido el impacto de este espacio en la vida de las personas que participaron de él, porque eso nos permite saber si vamos con la brújula bien orientada o si vamos perdiendo el rumbo en algún sentido, pero tus palabras y las de los demás también aquí presentes nos dan a entender que efectivamente orientamos de la mejor manera posible este espacio para poder responder a las expectativas que todos ustedes tenían. De verdad, muchas gracias por esas palabras tan generosas. Si alguien más quiere compartir su experiencia, este es el momento, están los micrófonos abiertos, los escuchamos. Bueno, creo que entonces esta es una sesión de recapitulación, de rebobinar sobre lo que hemos trabajado durante todo este semestre. Realmente es un espacio para agradecerles a ustedes que estuvieron acá presentes, como les decía, hasta la última sesión, porque entendemos las dificultades que esto representa. Admiramos y reconocemos también lo que este espacio les ha permitido abrir en sus vidas y en su capacidad de expresión escrita y en sus intereses intelectuales también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, por poner su energía en este espacio, por abrir esa puerta de sus territorios íntimos para que nosotros podamos caminar también de manera conjunta con ustedes en ese espacio y apoyarlos en la necesidad o en la intención de expresión escrita. Por mi parte, yo quedo muy contento con el espacio que trabajamos. Me parece que trabajamos unos textos demasiado lindos, unos textos muy abiertos, como lo han expresado ustedes, cosas que efectivamente nacen a partir de la experiencia propia y que se van transformando y van haciendo ese tránsito tan gradual y tan interesante hacia la capacidad de convertirse en una narración por sí sola. Es como si uno efectivamente estuviera dando forma a algo y lo estuviera soltando para que tuviera su vida propia. Eso es muy lindo en el proceso de creación de los textos. De resto, no sé si los compañeros del taller, Mirellita, Nadia Paola y César Augusto, que están todavía aquí conectados, creo que se nos cayó la conexión de Mirellita. Si de pronto quieren agregar algunas últimas palabras a este espacio, y con eso daríamos pues como por terminada la sesión de hoy, que como les digo, bastante corta, de recapitulación, más bien de revisar lo que compartimos durante estas sesiones. Adelante, César. No, pues agradecer pues, también a Andrés, a Esteban, a Pilar, a Nadia, en algunas intervenciones pues que se hicieron de mi parte siempre fueron agradeciendo también y reconociendo esas nuevas voces que tuvimos la oportunidad de conocer, como Geraldine, como Edgar, como Claudia, bueno, Yaya y todos los demás, porque también uno a veces se pregunta eso, bueno, ¿de qué estamos escribiendo hoy? ¿De qué temas? ¿Sobre cuáles son los intereses? ¿Qué nos gustaría
O sea, que cuál es la avidez de temas o de lecturas o de paisajes, por decirlo de alguna manera, que se están buscando hoy o que le interesa a la gente hoy, indiferente de las edades, indiferente de las regiones, de las situaciones geográficas y demás. Y yo creo que también tuvimos la oportunidad de conocer personas muy interesantes, como decía Andrés, textos muy interesantes, muy buenos, y que, con entre comillas, o sea, la excusa o más bien, o sea, el hecho de decir territorios íntimos, eh, realmente fueron íntimos e intimidantes, por decirlo también, en ese buen sentido de la escritura, ¿sí? Intimidantes porque yo creo que a muchos nos dejaron muchas inquietudes con respecto a eso. Oye, ¿por qué de esto no se escribe así? ¿Por qué no se habla de esto? Y uno ve, digamos, en las editoriales casi que este tipo de confrontaciones o revelaciones del ser humano casi no son publicadas, por decirlo de alguna manera. De casi eso no se habla, es casi que un país que habla de unas cosas y no. Pero pues en el ejercicio de la escultura, digamos, nos damos como esa licencia y hacerlo como lo hace Laura, como lo hace Yaya, Edgar, Marcos, Juanita, bueno, todas las personas quienes eso nos entrega otra lectura, otra visión del mundo, que es parte de nuestro compromiso como escritores. Muchas gracias a todos y realmente yo disfruté todas las sesiones en las que estuve, en las que pude estar y sigo pensando en que este proyecto tiene que ser casi que un proyecto, en un proceso de vida y seguramente nos estaremos viendo seguidamente y sí, ojalá haya la oportunidad de una vez encontrarnos con Laura, con Diana Aldín, con Claudia, con los demás, una o dos veces presencialmente. Eso también alimenta el ejercicio de la escritura. Gracias. César, muchas gracias por estar tan presente, por apoyar tan decididamente este espacio. Todos tus aportes, obviamente, y los asistentes lo perciben de una manera, siempre son súper acertados, muy enriquecedores, y yo creo que esa es la magia también de lo que se logra en los espacios colectivos como este, y que nos lo hemos podido decir también compartiendo espacios presenciales, y es la riqueza de compartir esa capacidad y compartir los cerebros, poner los cerebros en sintonía y en sincronía para que estas cosas fantásticas sucedan. Gracias por esas palabras tan lindas siempre y por tanta generosidad y apertura con los textos de los compañeros. Nadia Paola. Hola, buenos días a todos. Bueno, muchas gracias Andrés por la palabra, muchas gracias a todos los asistentes, Yaya, César, Claudia, Laura, Marcos, bueno, todos los que faltaron y no pudieron estar lamentablemente el día de hoy, pero bueno, nuestro corazón muy contento, es tertulia muy feliz, muy alegre de haber tenido la oportunidad de participar en este taller tan bonito desde lo íntimo en nuestro territorio. Entonces, me llevo una gran alegría, llevo un gran aprendizaje de cada uno de ustedes. Los textos muy hermosos, muy lindos, muy dedicados, muy sentidos, muy desde adentro. Los invito a que sigan escribiendo, no dejen de hacerlo, ese ejercicio de escribir diario, de ver una película diario, de hacer algo que nos retribuya a seguir y a continuar con esto tan bonito. Como dice Andrés, esperamos pues que sigan participando de estos eventos, de estas tertulias, de estos talleres y que próximamente y el siguiente año, cuando se vienen otras cositas, pues bueno, también se hagan partícipes de todas estas cositas que se vienen, no solo con Estertulia, sino también con ustedes. Les deseo muchos éxitos a todos, un abrazo enorme, muy grandote para todos y nada, sigamos escribiendo.
que vamos a llegar muy lejos. Gracias, Nadia Paola. De verdad que yo siempre muy agradecido con todas las palabras porque me parece que la palabra es un acto de generosidad muy grande. Y bueno, eso debemos tenerlo presente también para nuestros textos. Gracias, gracias por lo que nos dices. Bueno, creo que, mira, llegó por aquí Valerie. Valerie, llegaste justo para el espacio de decirnos muchas gracias. Hemos estado ya conectados hasta la última sesión. Si tienes algo para compartir con nosotros por aquí, este es el momento, pero ya estábamos justo a punto de despedirnos. Muchas gracias a todos por estar presentes, por haber compartido sus textos, por tener la apertura también de recibir los comentarios de los compañeros, por ponerlos también. Es un momento difícil siempre abrir o mostrar lo que uno está escribiendo, mostrarlos a que otros los lean, a que otros hagan sugerencias. Eso también requiere un proceso de valentía en el ejercicio de la escritura. De resto, muchas gracias a todos por estar conectados aquí. Les repito que fue un espacio muy lindo, que fue un espacio muy enriquecedor y que siempre seguimos aprendiendo los unos de los otros. Muchas gracias por estar acá conectados y apenas tengamos la programación para el año entrante y cómo serán nuestras actividades, les estaremos avisando. Muchas gracias a todos por estar acá. Chao, chao. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, feliz semana para todos. Que estén bien. Chao, muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, gracias.